sintomatología que reporta el paciente, el avance de la enfermedad, la valoración, el pronóstico, el tratamiento basado en evidencia y la propuesta de tratamiento, que es la que yo utilizo ahora con mis pacientes con esta patología. La espondilitis anquilosante es una enfermedad reumática crónica degenerativa. Como enfermedad reumática nosotros sabemos que no solamente va a afectar la columna vertebral, hombros y caderas, sino que va a tener compromiso sistémico. Este compromiso sistémico incluye los ojos y el paciente va a tener manifestaciones de uveitis, el paciente va a tener estreñimiento, va a tener alteraciones respiratorias. Las principales características de esta enfermedad son el dolor y la rigidez. Pero este dolor los pacientes lo refieren como si los metieran en una trituradora y le quebraran los huesos. Ese es el tipo de dolor que el paciente experimenta. Muchos de estos pacientes toman tramal y morfina y aún así su dolor no baja de 4 en la escala de 0 a 10 de Leo. Son pacientes que conviven con dolor crónico toda su vida. Convivir con dolor crónico tiene la desventaja de que cambia la personalidad de la persona que percibe dolor crónico siempre. Su vida ya no es la misma, se enoja con más facilidad, está mucho más irritable, su familia se queja de que no es la misma persona y la gente dice, pero si está tomando algo para el dolor, ya debería habérsele quitado, ¿verdad? Produce muchísimos cambios en lo que es la estructura y la postura del paciente y es un proceso inflamatorio que inicia en la cadena de eventos que van a llevar a una anquilosis. El paciente en las zonas articulares donde hay inflamación va a llegar a anquilosarse. De hecho, lo más importante en esta patología es atacar a la inflamación. La patología va también a manifestar manifestaciones como rodillas, como manos, manifestaciones muy similares a la artritis reumática, experimentando el paciente muchísimo dolor e inflamación. También es algo muy importante es que en la zona en donde la inflamación es activada, en esa zona es donde se va a anquilosar la articulación. También tenemos que ver que una vez que esa inflamación se activa, lo más importante y lo que busca el reumatólogo desde el punto de vista biológico es bajar la inflamación. Si nosotros recordamos, todos los medicamentos antiinflamatorios son nefrotóxicos, o sea, intoxican el riñón. Por lo tanto, una persona no puede tomar grandes cantidades de antiinflamatorios. Entonces, lo que se trabaja son analgésicos, pero el dolor es provocado por la inflamación que el paciente tiene. Y ahí es donde nosotros como terapeutas podríamos trabajar muchísimo en los procesos inflamatorios. Entender la relación entre la inflamación y la anquilosis va a ser el pivote para que en el futuro puedan haber medicamentos más específicos para el tratamiento de esta patología. Si la inflamación y la anquilosis están emparejados, esto predice que si yo suprimo la inflamación, voy a retrasar la aparición de la anquilosis. Y nosotros tenemos muchísimos medios físicos que nos permiten suprimir la inflamación en estos pacientes. Dentro de los medicamentos hay algunos pacientes que toman lo que se llaman biológicos, que son los factores de necrosis tumoral o los anti-TNF. Estos pacientes son un grupo de pacientes privilegiados porque este medicamento tiene un precio aproximado de $2.000 en mi país. Una toma por mes es sumamente caro, ¿verdad? Pero esto lo que hace es inmunosuprimir al paciente, lo cual hace que el paciente su cuerpo no se defienda contra él mismo y anula la inflamación, lo que le permite al paciente tener una vida independiente. Pero esa vida independiente de los pacientes que toman biológicos no quiere decir que está exento de la terapia física. Lo único que quiere decir es que no va a tener tanto dolor, pero la enfermedad sigue su curso. Entonces yo debo trabajar con el paciente para evitar todas las alteraciones específicas que esta patología va a provocar. El tratamiento fisioterapéutico en la espondilitis anquilosante tiene un papel muy importante tanto en la prevención del proceso evolutivo de la enfermedad como el tratamiento de la misma. Si nosotros recordamos las clases de patología, sabemos cuál es el curso evolutivo que esta enfermedad va a tener. Entonces no solamente podemos trabajar en la prevención de lo que va a pasar, sino en la sintomatología que el paciente está refiriendo en este momento. Las herramientas con las que cuenta el terapeuta físico es definitivamente el ejercicio terapéutico. La espondilitis anquilosante también tiene
un impacto en la vida del paciente. Imagínense lo que es que al paciente le digan que va a empezar a deformarse, va a empezar a inclinarse, tiene rigidez en las mañanas cuando se levanta, la rigidez tarda aproximadamente 1 hora, tiene dolor 24 horas al día, tiene que pensarlo si se le cae un bolígrafo, si el bolígrafo lo quiere lo suficiente como para agacharse a juntarlo, ¿verdad? Entonces, esto afecta las relaciones sociales, las relaciones familiares, las relaciones laborales. El paciente es un paciente que tiende a deprimirse, ¿verdad? Y usualmente en este tipo de patologías la gente alrededor no entiende por qué el paciente se deprime. Nosotros no podemos concebir qué es que alguien tenga dolor 24 horas al día, porque posiblemente a ninguno le ha sucedido que tenga dolor 24 horas al día. Entonces, la idea, la parte vital, es el manejo temprano de las alteraciones funcionales. Vuelvo a repetir, en esto nosotros somos expertos, en el manejo de las alteraciones funcionales, con la intención de prevenir el daño y prevenir la discapacidad. Este es un tipo de patología que no puede abordar solamente el terapeuta físico, por más buenísimos que seamos. Necesitamos del reumatólogo, necesitamos de terapia ocupacional y necesitamos de psicología como primera para poder atender al paciente de manera adecuada. El paciente va a reportar, esto es lo que el paciente dice, según la evidencia, el paciente va a reportar dolor que mejora con el ejercicio y que empeora con el descanso. Y esto ya debe sonarnos a nosotros en la cabeza. Pero ¿qué pasa si ese paciente tiene dolor en este momento, tiene que ir a hacer ejercicio y el reumatólogo le dijo, para que usted se sienta mejor tiene que hacer ejercicio? No le dice qué tipo de ejercicio, no le dice con quién y no le dice cómo. Entonces la persona con espondilitis anquilosante se une al club de runners que pasó ayer por el hotel en el que yo me estoy quedando, ¿verdad? Y la primera vez que sale a correr con ellos ya no quiere moverse más nunca, desarrolla algo que se llama kinesiofobia. La kinesiofobia se desarrolla por una prescripción inadecuada del ejercicio terapéutico, o como a mí me gusta decirlo, la kinesiofobia se desarrolla por falta de un terapeuta físico, ¿verdad? Otra de las cosas que el paciente reporta es dolor nocturno que lo despierta después de la segunda mitad de la noche. Entonces yo he tenido pacientes que me han dicho, yo creo que estoy embrujada. Y yo, ¿cómo? Yo creo que estoy embrujada, porque en una película de miedo yo vi que si uno se despierta después de las 3 de la mañana, tiene un espíritu adentro. Y yo, sí, el espíritu suyo se llama espondilitis anquilosante, porque esa es la razón por la cual ella se despertaba después de las 3 de la mañana, no porque tuviera nada más, ¿verdad? La rigidez matutina, que dura al menos 30 minutos, entonces la persona se levanta en la mañana y ya la familia, apúrese, véngase, levántese, y la persona tiene primero que ver cómo se mueve antes de poder levantarse. Y el dolor en la zona glútea y en la zona sacra van a ser las principales manifestaciones del paciente o lo que el paciente reporta. Tenemos que considerar que la pérdida funcional de la espondilitis anquilosante va más acelerada en los primeros años de la patología y se correlaciona muchísimo con la presentación de artritis periférica. Por eso es que en muchísimos casos el reumatólogo la confunde con una artritis reumática clásica, ¿verdad? Las manifestaciones más importantes de la espondilitis anquilosante van a ser los problemas en hombro y en cadera. Entonces el paciente va a tener bursitis a repetición, bursitis subacromial, bursitis subdeltoidea en el hombro, bursitis trocantérica, va a tener que ser drenada en ocasiones la bursa, porque puede tener hasta 50 cc de líquido en la bursa que limitan el movimiento, y esto va a ser lo más común. Y luego va a ser la fusión de la columna vertebral que va a desarrollar la columna en canilema. Ahora bien, como es una enfermedad crónica degenerativa, como terapeutas tenemos que considerar qué va a pasar con el avance de la enfermedad. Con el avance de la enfermedad el paciente va a tener dificultad para respirar porque se van a fusionar las vértebras torácicas y eso limita la capacidad de expansión torácica. Entonces sabemos que a este paciente hay que hacerle un fortalecimiento de la musculatura intrínseca accesoria ventilatoria para impedir que esto suceda.
Esto lo mencionó Kahn en el 2003. Vamos a tener fatiga y cansancio constante que no se repone con el sueño. Esto lo dijo Megan Sell en el 2010. Dolor que se desarrolla gradualmente, aumentado con los años. Esto lo dijo Spear y colaboradores en el 2009. Entonces, entre más años pasen, más dolor va a tener el paciente. Febrícula y sudores nocturnos. He tenido pacientes que me dicen, me despierto sudando y con fiebre y no tengo nada. Sí, claro, tiene espondilitis anquilosante. Y eso es lo que le genera la febrícula y los sudores nocturnos, según Molde en el 2012. Riesgo de infarto del miocardio hasta en un 40% más que personas que no tienen espondilitis anquilosante. Esto lo mencionó Peters en el 2010 y, como si fuera poco, Kahn en el 2003 vuelve a decirnos que estos pacientes tienen posibilidades de desarrollar comorbilidades como hipertensión, diabetes mellitus e hipercolesterolemia. Entonces tenemos que considerar que este es un paciente que no solo le duele la zona sacra, no solo le duele la espalda, no solo le duelen los hombros y le duelen las caderas y no solo amanece tieso, sino que es un paciente que tiene un montón de factores de riesgo que atentan contra su funcionabilidad y que nosotros como terapeutas podemos atender de manera directa y ayudarle a ese paciente a tener una vida lo más independiente posible. Dentro de los síntomas, el paciente va a tener el dolor articular, que lo refieren así, me están triturando los huesos. Luego de este síntoma sigue el dolor o rigidez, que va a ser especialmente en la mañana. O bien, si el paciente trabaja de noche, va a ser después del momento de máxima inactividad, ¿verdad? Porque ahora los horarios de los trabajos cambian. Dolor en el ojo, y va a tener aumento al lagrimeo, va a tener uveitis y va a tener fotofobia. Entonces, el sol uno no lo ve, pero el paciente tiene que usar anteojos oscuros porque le estorba la claridad. Va a estar lagrimeándole el ojo constantemente y va a tener inflamación de la conjuntiva. Dolores en hombros y caderas, y va a tener una disminución en lo que es la calidad de vida según la escala de Ashcott. Cuando nosotros trabajamos el dolor, a veces tendemos a trabajar el dolor como un solo dolor. En este paciente, cada uno de estos síntomas se atiende por separado. Entonces yo tengo que trabajar por separado la rigidez, por separado el dolor de hombro, por separado el dolor en la cadera. Puedo trabajar la visión borrosa y la fotofobia con ortóptica y pleóptica y trabajando la parte vestibular con mi paciente. La historia clínica completa requiere de estas preguntas. La evidencia menciona que muchas personas pudieron haber tenido mayor cantidad de funcionabilidad y vida independiente si el terapeuta físico o el ortopedista o el reumatólogo hubiesen identificado que el paciente lo que tenía era espondilitis anquilosante y no lo hubieran confundido con una lumbalgia crónica. Entonces hay 5 preguntas que usted debe hacer a cada paciente que llegue a su consulta con lumbago crónico para poder descartar si tiene o no tiene espondilitis anquilosante. Entonces, el screening de 5 preguntas, si el paciente contesta 4 positivas, imagínese que tiene una sensibilidad de un 95% y una especificidad de un 85%. O sea, hay 95% de posibilidades de que tenga espondilitis anquilosante. Entonces, estas preguntas hay que aprendérselas para poder decirle al paciente, no, lo refiero al reumatólogo. Ese es el profesional que tiene que verte primero. La rigidez matutina, la incomodidad que mejora con el ejercicio, que si es una lumbalgia mecánica, la incomodidad empeora con el ejercicio, ¿cierto? Y no hay rigidez matutina. El dolor de espalda que inició antes de los 40 años, que esto es típico de la espondilitis anquilosante. Que el problema haya iniciado de manera paulatina, el paciente no recuerda un accidente, un esfuerzo, el haberse ido a bailar o algo así que sea lo que le haya generado el dolor de espalda, y que el dolor se haya mantenido por más de 3 meses. Entonces, estas 5 preguntas nos van a ayudar a identificar si el paciente lo que tiene es una lumbalgia crónica o si lo que tiene son inicios de espondilitis anquilosante. Como mencioné anteriormente, es al inicio de la patología cuando se dan la mayor cantidad de deformaciones o de predisposición a las deformaciones. Y si nosotros lo atendemos de inmediato, va a ser mucho más positivo para la vida del paciente. Aparte de la valoración neuromuscular,
esquelética que vamos a hacer, es indispensable que como terapeutas físicos midamos la altura total del paciente, porque el paciente va a ir perdiendo altura con el tiempo. Midamos la distancia pared-occipucio para ir viendo la antepulsión cefálica. Veamos las lateralizaciones, tanto hacia el lado derecho como izquierdo, la expansión torácica por los problemas respiratorios que el paciente va a empezar a percibir, el test de Schober de dolor cervical, dorsal y lumbar, el estado físico general del paciente, el estado psicológico general del paciente, el test BASMI, que es de lo que indica es la calidad de vida en el paciente con espondilitis anquilosante, y este lo pueden descargar vía Google fácilmente y es gratuito, y la evaluación del dolor. También vamos a trabajar el test de Berg, de balance y equilibrio, ¿verdad? Esto es importante porque al haber una alteración postural o un desplazamiento del centro de gravedad, la postura cambia y por ende el balance cambia. La función cardiorrespiratoria y la resistencia. Usualmente a mí me gusta ir a hacer el test de los 6 minutos, que es caminando 6 minutos a ver cuánta distancia la persona logra hacer. La integridad del sistema nervioso periférico, específicamente pares craneales por la posición de la cabeza, ¿verdad? Que pueden alterar los pares craneales. Y la ergonomía, esta es la parte específica de TO, en Costa Rica están separadas, por eso lo menciono aparte, ¿verdad? Pero la mecánica adecuada para los traslados, las transferencias, la movilidad en cama, las actividades funcionales y la adaptación de los roles de vida, porque usualmente esta patología da en edades productivas y la persona debe poder adaptarse nuevamente a una vida independiente. Valoramos fuerza muscular, palpación, rangos de movimiento y reflejos. Entonces, el patrón de los síntomas, esto es importante, el paciente tiene que tener una especie de diario y poder identificar en ese diario si el clima influye en su dolor articular, que usualmente sí, la humedad va a tender a influir en el dolor articular que el paciente percibe. Yo no sé si ustedes han escuchado a personas adultas mayores que dicen va a llover más tarde. Y uno le pregunta, ¿por qué? Porque me duele la rodilla. Y llueve, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con la lluvia o con que tenga poderes extrasensoriales, es simplemente fuerza de gravedad, ¿verdad? Entonces el paciente tiene que documentar los cambios en los síntomas de día, de noche, si influye el clima, si influye su estado de ánimo, si influye algún alimento que haya consumido o no, ¿verdad? Cuántas veces se despierta en las noches, qué limitaciones funcionales va percibiendo y las barreras arquitectónicas que en su casa haya, que nosotros debemos ir a ajustar desde un principio. Este es el pronóstico de este paciente. Y entiéndame, este pronóstico puede cambiar si usted hace su trabajo. Y eso es lo maravilloso de esta profesión, que podemos hacer la diferencia en la vida de esta persona. Entonces, varía según el curso y la progresión de la enfermedad, pero generalmente vamos a tener un paciente que va a tener una pelvis fusionada, va a tener un calcáneo destruido, va a tener la espina dorsal o la columna dorsal en forma de caña de bambú, y veamos esa posición. ¿Cómo traga el paciente en esa posición? ¿Va a broncoaspirar muy seguido? ¿Cómo respira el paciente en esa posición? ¿Cómo puede defecar el paciente en esa posición? ¿Cómo puede cambiar de posición en su cama, él solo o ella sola? Y esto es lo que espera un paciente si nosotros no intervenimos a tiempo en esta patología. Un estudio realizado por Wordsworth y colaboradores hizo énfasis en que el ejercicio juega un papel indispensable tanto o igual que la administración de la medicación. Y a mí cuando me dicen eso yo siento cosquillas en todo el cuerpo, porque está diciendo que mi trabajo como terapeuta físico es tanto o igual como el trabajo que va a hacer un médico dándome una pastilla. Lo que pasa es que uno tiene que apropiarse de eso, porque es más fácil dar una pastilla que hacer una sesión de ejercicio terapéutico, de acuerdo a lo que el paciente necesita. Con base en una revisión sistemática que realicé